Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y tenemos un tema que ha estado causando mucho revuelo y francamente bastante drama. Prepárense porque vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, esa estrella que tanto nos gusta, aparentemente ha causado una gran pelea entre Hande Erçel y su mejor amiga. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar todos los detalles, teorías y lo que realmente se sabe hasta ahora. Antes de que nos sumerjamos en las aguas a veces turbulentas de la vida de los famosos, si eres nuevo por aquí, te invito a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y aprender juntos sobre estos temas que nos apasionan. El mundo del espectáculo, como saben, está lleno de amistades, romances y, a veces, tensiones. Y cuando se trata de figuras tan queridas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, cada movimiento, cada interacción, es escrutado por miles de ojos. Pues bien, parece que en esta ocasión, la atención se ha centrado en una supuesta grieta en la amistad entre Hande y alguien muy cercano a ella, y la figura central de esta historia es nada más y nada menos que el guapo actor Kerem Bürsin. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha llegado esto a suceder? ¿Qué ha pasado realmente entre estas amigas? Para entender el contexto, debemos recordar la estrecha relación que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron. Su romance, que surgió de las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de millones de fans en Turquía y en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y su relación se convirtió en un tema recurrente en las noticias de entretenimiento. Sin embargo, como muchas historias de amor de Hollywood, o en este caso, de Hollywood turco, su relación llegó a su fin. Y justo después de esta ruptura, es cuando parece que las cosas empezaron a complicarse en el círculo de amistades de Hande. La mejor amiga de Hande Erçel es Merve Aran. Ambas han sido inseparables durante años, compartiendo momentos íntimos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus vacaciones juntas y las constantes muestras de afecto habían solidificado la imagen de una amistad inquebrantable. Eran un dúo dinámico, un ejemplo de lealtad y cariño. Sin embargo, los rumores empezaron a circular hace un tiempo, sugiriendo que algo no andaba bien entre ellas. Los primeros indicios de esta supuesta tensión surgieron a raíz de la presencia de Kerem Bürsin en la vida de Merve de una manera más cercana. Algunas publicaciones en redes sociales, pequeños comentarios y la aparición de ambos en los mismos eventos, pero no necesariamente juntos, empezaron a levantar sospechas. Los medios turcos, siempre ávidos de un buen chisme, comenzaron a especular. ¿Se estaba volviendo Kerem Bürsin demasiado cercano a la mejor amiga de su exnovia? ¿Había ahí algún tipo de incomodidad o celos por parte de Hande? Lo que se dice, y esto es importante recalcar, son especulaciones y rumores. No hay una confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, el patrón de lo que se ha observado es interesante. Después de la ruptura con Kerem, Hande parecía estar enfocada en sí misma, en su carrera y en su familia, como suele ser el caso cuando se atraviesa un rompimiento. Pero de repente Merve y Kerem empiezan a ser vistos y a interactuar de forma más notoria. Una de las teorías que más ha circulado es que Kerem Bürsin, tras su separación de Hande, buscó consuelo o una nueva conexión en el círculo social de su exnovia, y Merve, por alguna razón, se convirtió en ese punto de contacto. Esto, por supuesto, podría haber causado fricción. Las mejores amigas suelen tener una lealtad férrea, y cuando una de ellas se acerca a la expareja de la otra, especialmente si la ruptura fue reciente o dolorosa, puede generar incomodidad, traición o simplemente un sentimiento de que se están cruzando líneas. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla, o al menos, en el lugar donde se reflejaron estas tensiones. Se notó que Hande y Merve, que solían interactuar constantemente en línea, empezaron a hacerlo menos. Los me gusta se volvieron escasos, los comentarios desaparecieron y las fotos conjuntas se hicieron cada vez más raras, hasta que prácticamente cesaron. Esto, para los fans observadores, fue una señal clara de que algo estaba sucediendo. Además, se rumorea que Kerem Bürsin y Merve Aran fueron vistos juntos en varias ocasiones, asistiendo a eventos o compartiendo momentos que para algunos eran inapropiados dada su historia compartida con Hande. Esto alimentó aún más las especulaciones de que Kerem podría estar intentando iniciar algo con Merve, o que simplemente estaba disfrutando de la ad.
Ención de estar cerca de una figura reconocida, sin importar la dinámica de su relación pasada con Ande. La presión mediática y los constantes rumores, por supuesto, no ayudan. Cuando se trata de celebridades, la vida privada se convierte en un espectáculo público. Y en este caso, la narrativa que se ha creado es la de una guerra silenciosa entre dos amigas, orquestada indirectamente por el hombre que alguna vez fue el amor de una de ellas. ¿Es posible que Ande se sintiera traicionada por su mejor amiga? Es una posibilidad. En una amistad tan cercana, la confianza es fundamental. Ver a tu mejor amiga desarrollar una cercanía con tu ex, especialmente si las circunstancias de la ruptura no fueron las mejores, podría ser muy doloroso. Podría interpretarse como una falta de lealtad, como si Merve estuviera eligiendo un lado, o simplemente no estuviera considerando los sentimientos de Ande. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Merve y Kerem. Si ellos simplemente se volvieron amigos, sin intenciones románticas, y sin querer herir a Ande, ¿por qué debería ser un problema? Las amistades pueden surgir de formas inesperadas, y no siempre tienen que ver con las relaciones pasadas. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es muy delgada, y las percepciones importan. Los medios han intentado obtener declaraciones de Ande, Merve y Kerem, pero hasta ahora, las respuestas han sido esquivas o inexistentes. El silencio en el mundo de la fama, a menudo habla más que las palabras. Y en este caso, el silencio ha permitido que los rumores sigan creciendo y que las teorías se multipliquen. Una de las teorías más complejas sugiere que quizás Kerem Bürsin no esté activamente buscando una relación con Merve, sino que simplemente se encuentra en un círculo social donde las interacciones son inevitables. Sin embargo, la forma en que se han dado estos encuentros, y la aparente distancia que ha surgido entre Ande y Merve, han llevado a los fans a creer que hay algo más detrás. Es importante recordar que las amistades son complejas y a veces tienen altibajos. Las rupturas de relaciones románticas pueden poner a prueba incluso las amistades más fuertes. Y cuando hay figuras públicas involucradas, estas pruebas se magnifican y se convierten en un espectáculo para el público. Los fans de Ande Erçel, en su mayoría, han expresado su apoyo a la actriz y han criticado a quienes consideran que han herido sus sentimientos. Las redes sociales se han llenado de comentarios defendiendo a Ande y cuestionando la lealtad de Merve. Es un claro ejemplo de cómo los seguidores de las celebridades se involucran emocionalmente en sus vidas. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se recuperará la amistad entre Ande y Merve? ¿Se confirmará alguna vez la naturaleza de la relación entre Kerem y Merve? ¿O seguirá siendo este un misterio envuelto en rumores y especulaciones? Lo que sí podemos concluir, basándonos en la evidencia pública y en las reacciones de los fans y los medios, es que la figura de Kerem Bürsin ha sido el catalizador de un distanciamiento significativo entre Ande Erçel y su mejor amiga, Merve Aran. Si bien los detalles exactos de la causa de esta pelea siguen siendo un misterio, la evidencia visual y las acciones observadas sugieren fuertemente que la cercanía de Kerem con Merve, tras su ruptura con Ande, ha sido el detonante. Esta situación nos recuerda que incluso en el glamoroso mundo del entretenimiento, las relaciones humanas son tan complicadas como en cualquier otro ámbito de la vida. Y a veces una sola persona puede, intencionadamente o no, desencadenar una cadena de eventos que impactan profundamente las amistades y las relaciones personales. Esperamos que con el tiempo Ande, Merve y Kerem encuentren una forma de resolver esta situación, sea cual sea la naturaleza de sus relaciones actuales. Lo que sí sabemos es que este ha sido un capítulo intrigante en la saga de estas celebridades turcas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado los rumores y las especulaciones sobre cómo Kerem Bürsin, al parecer, ha generado una pelea entre Ande Erçel y su mejor amiga, Merve Aran. Hemos explorado las posibles razones detrás de este distanciamiento, desde la lealtad en la amistad hasta la compleja dinámica de las relaciones en el mundo de las celebridades. Queda claro que aunque los detalles concretos no son públicos, la evidencia observada en redes sociales y en los medios apunta a una tensión generada por la figura de Kerem Bürsin. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que Ande tiene motivos para sentirse herida? ¿Consideran que la amistad entre Merve y Kerem es inocente, o hay algo más detrás? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir.
N ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas celebridades turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.